Estimados amigos, para mí es un privilegio compartir esta información a través del libro denominado Contabilidad Fácil para Principiantes. Como podrán observar, la portada del libro es el siguiente y está orientado básicamente a cualquier estudiante que está en proceso de formación académica y dentro de su plan de estudios tienen que cursar la materia de contabilidad básica o contabilidad 1 y 2. Asimismo, para a todos aquellos estudiantes que ya están en la fase terminal y necesitan retroalimentar todo el proceso contable, también es de su gran utilidad. Y por qué no decir para aquellos colegas profesionales que sabemos muy bien que salimos de la universidad y nos especializamos en diferentes áreas, en diferentes áreas que requiere una empresa, por ejemplo, recursos humanos, créditos, etcétera, etcétera, pero no precisamente llevando la contabilidad. Por lo tanto, como no aplicamos la contabilidad, nos desactualizamos, nos descontextualizamos. Así que este material le ayudará en gran manera para que pueda retroalimentar el proceso contable. La característica principal de este libro es que cuenta con más de 34 horas de videos académicos. Vale decir que para poder entender y sacarle el mejor provecho a toda la información que contiene, es que el usuario debe hacer uso obviamente de la lectura del libro impreso y complementar su aprendizaje observando los videos tutoriales. Vale decir que si usted solamente se aboca a la apreciación del libro, quizás no le va a contribuir como usted lo esperaba. Sin embargo, para que pueda aprovechar a lo máximo es que usted tiene que complementar a medida que va estudiando tema por tema, revisando los videos tutoriales donde se explica la aplicación práctica paso a paso de los diferentes ejercicios contables. Obviamente son modelos que se explica y también se plantea diferentes ejercicios para su resolución o ejercitación. Dentro de los temas más relevantes, el libro cuenta con 13 temas y lo más fundamental, obviamente, lo están observando y lo pueden ver también a través del libro, viendo el índice. En esta segunda edición lo que se enfatizó es que cómo se aplica la contabilidad o cuál es la conceptualización de los términos o de nuestra contabilidad en base a las normativas internacionales, en base a las normas internacionales de información financiera. Su apreciación en cuanto a la apropiación o expresión de las cuentas en los estados financieros, las partidas o rubros dentro de los activos, pasivos no corrientes, etcétera, etcétera. Todo el proceso que se sigue. Otro aspecto fundamental es que se profundiza en la registración de algunas transacciones u operaciones complejas, como también al final se propone un video de todo un ciclo contable. También se puntualiza o se enfatiza un poco más en lo que es el tratamiento tributario, vale decir, desde la aplicación técnica del IVA, sus liquidaciones, retención de impuestos, algunos casos complejos de ejercitación contable como errores contables, descuentos, devoluciones sobre compras, ajustes contables, las normativas, etcétera, etcétera, y también como un tema fundamental es la exposición de los estados financieros en base a diferentes presentaciones como lo establecen las normas contables nacionales y normas internacionales de contabilidad. Rápidamente les voy a hacer una explicación qué es lo que pueden llegar a aprender observando y conociendo este libro. Obviamente que este material no solamente le va a ser de gran utilidad para aquellas personas que están en proceso de formación de estas áreas de las ciencias económicas y financieras, sino también que cualquier otra persona que quisiera conocer lo básico en contabilidad también puede aprenderlo al observar el presente video y los libros o el libro y el video, obviamente. Y por ejemplo, cómo evolucionó la contabilidad, cómo se relaciona la contabilidad con el comercio, cómo ha ido progresando el trabajo de la contabilidad en las diferentes épocas, qué es una transacción, una operación, porque la contabilidad tiene estrecha relación con las operaciones y transacciones que se generan en los negocios o empresas de nuestro país, que es se hace una explicación relativa en cuanto ejemplificando cómo nace la contabilidad, qué es lo que hace la contabilidad dentro de una empresa, cuál es su objetivo de la contabilidad, ya que a través de ella, de esta ciencia contable, podemos conocer
los resultados económicos y financieros que un propietario inversionista requiere y quiere conocer, ¿no es cierto? Asimismo, se explica qué es una empresa, su relación de la contabilidad dentro de la empresa, cuáles son los procesos o requisitos que debe de seguir una empresa para poder constituirse legalmente en nuestro país, qué instancias debe o qué pasos seguir en la inscripción o habilitación de su actividad como tal. Asimismo, la conceptualización básica de los elementos de la contabilidad en base a las normas contables y normas internacionales de la contabilidad, desde qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, la diferencia entre ingresos y gastos. Este criterio como una primera introducción a través de la aplicación de unos ejercicios prácticos mediante la ecuación patrimonial, que es la partida doble, qué libros se utilizan de carácter obligatorio para aquellas empresas que tienen la obligación de llevar una contabilidad, y qué libros auxiliares se deben utilizar y su relación de estos libros auxiliares, su objetivo, que se los anuncia, no se los profundiza, se los anuncia para que el estudiante pueda investigar un poco más, qué es una cuenta, ejemplificando con algunos modelos obviamente. También cuál es el criterio técnico que se aplica de una cuenta en base a la ley de movimiento de las cuentas, qué es un plan de cuentas, cómo se elabora un plan de cuentas. Se propone 2 planes de cuentas en base a las normas contables que está vigente en nuestro país, y también en base a las normativas internacionales que tienen diferentes apreciaciones, que en sí la esencia del activo o del debe y el haber nunca ha cambiado, sino que el objetivo es que la información que se presenta sea de propósito general, el ciclo contable que se debe de seguir, los diferentes documentos que vamos a procesar, por ejemplo, que esto lo voy a comentar al final, todo el proceso contable que uno debe conocer, cómo elaborar el balance de apertura, sus ejercicios prácticos a través de los videos tutoriales, el libro diario, enfatizando ejercicios complejos, iniciando con transacciones sin IVA, después transacciones con IVA, los clases de asientos contables. La contabilidad hoy en día se lleva a través de comprobantes contables, el libro mayor en forma de T, en forma de planilla, que actualmente lo sabemos muy bien que es en forma de planilla a través de los softwares informáticos, el balance de comprobación de sumas y saldos, de qué manera nos ayuda, cuál es su finalidad, cómo se prepara. Se enfatiza, como bien decía al principio, el análisis técnico de los impuestos que se debe aplicar y en base a ello cómo registrar contablemente en los libros de la contabilidad, su relación de los efectos a través de notas de débitos, créditos, los descuentos, devoluciones sobre compras, sobre ventas, cómo calcular los intereses, cómo ajustar el IVA en base a notas de débito, crédito, la liquidación del IVA cuando el débito es mayor que el crédito es mayor que el débito, retención de impuestos por compras de bienes o servicios, qué errores contables más comunes se aplica o se da en las empresas o en los negocios y cómo se puede solucionar esta situación. Se hace referencia a las normativas contables que son guías para llevar a cabo una contabilidad adecuada y su presentación mediante los estados financieros, los ajustes contables que se aplican en las empresas o en los negocios para poder determinar nuestra información económica y financiera con datos confiables reales, cómo procesar una hoja de trabajo en base a 2 criterios, utilizando el método de control de inventarios, ya sea perpetuo o periódico, y también su incidencia de este control de inventarios perpetuo periódico en los registros contables y en la misma hoja de trabajo y en los mismos estados financieros. Y por último, una vez que hemos procesado todo el ciclo contable, cómo elaborar los estados financieros con los diferentes argumentos normativos, técnicos y la ejercitación o la elaboración de ejercicios prácticos a través de los videos tutoriales de los 5 estados financieros, va a decir estado de resultados, balance general, en base a las normativas también internacionales y normas contables, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo, que es el estado que quizás muchos colegas profesionales o estudiantes no podemos tener un dominio a la perfección, las notas a los estados financieros, que también se adjunta un ejemplo, y obviamente con todo esto que hemos aprendido,
o el estudiante que ha hecho uso efectivo del libro y sus videos tutoriales podrá aplicar el ciclo contable desde la elaboración de un balance de apertura, el registro en el libro diario, las transacciones que se generan a través de los documentos mercantiles, y sabemos muy bien que hoy en día se aplica a través de comprobantes de contabilidad. El segundo libro, que es el libro mayor, ya sea en forma de T, en forma de planilla, elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, los ajustes y hoja de trabajo si es necesario, y terminar con el ciclo contable elaborando los 5 estados financieros básicos que sirven para la toma de decisiones. Y también se enfatiza y se hace una explicación que todo este proceso del ciclo contable, que se desarrolla de manera manual a través de la ayuda informática hoy en día, es decir, a través de la aplicación de softwares contables, ya prácticamente podemos tener los estados financieros o todo este ciclo contable en par de segundos, ¿no es cierto? Vale decir, los 5 estados financieros básicos. Así que, estimados amigos, espero que sea de su gran utilidad el presente material. Y cualquier consulta, cualquier sugerencia, estoy presto para poder recibirlos con toda amabilidad, obviamente, que el objetivo es enriquecer el presente material. Muchas gracias.